buenas tardes a todos, cordial y atento saludo desde Bogotá. En este momento nos encontramos atendiendo una fría tarde capitalina y para mí en verdad es un honor estar acompañando a este selecto grupo de activistas desde los sindicatos de Argentina y de España en la lucha tan difícil que representa para los trabajadores la eliminación del acoso y la violencia en el trabajo. Dando continuidad a la interesante disertación que hizo la doctora Paula, yo quisiera remontarme a los antecedentes inmediatos que llevaron a la Organización Internacional del Trabajo a la expedición tanto del convenio 190 del 2019 como de la recomendación 209 del mismo año. Y básicamente se debe al análisis de cifras que se habían obtenido de los análisis de las denuncias reiteradas presentadas no solamente por las organizaciones sindicales, sino también por las organizaciones gremiales representadas por los empresarios en torno a la parálisis de su aparato productivo y al hacer el diagnóstico encontrando que la principal causa era los ambientes de trabajo tóxicos o malsanos. ¿Y por qué razón había necesidad de revisar esas dinámicas de trabajo? Pues porque básicamente estaban generando pérdidas millonarias en el proceso productivo y pérdidas importantes también en cuanto al desempeño laboral de trabajadores valiosos, porque sabemos perfectamente que el acoso y la violencia de cualquier tipo inferida sobre la condición humana, pues genera efectos devastadores que en no pocas ocasiones generan la falta de la característica tan importante de todo ser humano, cual es la empleabilidad. Y esos estudios conllevaron básicamente a que se hicieran informes preliminares sobre violencia y acoso contra los hombres y mujeres en el trabajo a partir del año 1996, con los cuales se trataba de visibilizar los efectos nocivos de este tipo de circunstancias dentro del ámbito laboral. Básicamente se había establecido que el 5% de la población laboral encuestada a nivel mundial era víctima de hostigamiento en el ámbito del trabajo. Que, por ejemplo, en los Estados Unidos para las mujeres el homicidio se había convertido en la causa principal de defunciones en el lugar de trabajo, que en el Reino Unido el 5.3% de los trabajadores fue víctima de persecución laboral y un 78% era testigo mudo de ese tipo de comportamientos, que los resultados señalaron igualmente que los problemas relacionados con la violencia en el trabajo rebasaban las fronteras de los países, los ámbitos de trabajo y cualquiera de las categorías profesionales. Es decir, que eran víctimas de acoso laboral no solamente las organizaciones laborales dedicadas a labores operativas o netamente productivas en el trabajo manual, sino en las altas esferas del trabajo intelectual, porque definitivamente el trabajo es un medio competitivo que genera en no pocas ocasiones roces por figuración o necesidad de figurar personalmente. Siguiendo esas reflexiones y analizando los datos presentados, esos informes arrojaban que la Organización Mundial de la Salud estimaba igualmente que 1 de cada 6 personas se enferma como consecuencia del maltrato en el trabajo, que la Organización Internacional del Trabajo advierte que el 15% de los suicidios verificados en Suecia se debían al hostigamiento laboral, que según informe de la Universidad de Alcalá en el año 2001, para los españoles el acoso laboral era una forma pesada de carga cotidiana, que los empleadores pierden hasta 13.000 millones de dólares como costo económico en consecuencia del acoso en países como Australia, según la tercera edición del informe Violencia en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Y según esa tercera encuesta europea sobre condiciones de trabajo en la Unión Europea, que fue publicada por la OIT en el 2000, se estableció que un 9% de los trabajadores europeos había sido víctima de mobbing, es decir, 13 millones de personas, aproximadamente el 8.1% de la población laboralmente activa. Por ejemplo, en España ese porcentaje se encuentra en torno al 5% y la encuesta de la sociedad más o menos de 90 millones
de euros por bajas o invalidez profesional. A este tipo de costos es lo que yo me refiero en cuanto al interés suscitado verificado por las empresas en torno a la necesidad de abolir o eliminar o por lo menos neutralizar las manifestaciones de las relaciones tóxicas que se verifican en los entornos laborales y que se suscitan en presencia de conductas de acoso y violencia en el trabajo. De esa manera que el último informe presentado en el 2008 arrojó evidencias de cómo los sindicatos podrían contribuir a gestar cambios reales y positivos en el lugar de trabajo con la finalidad de proteger a los trabajadores y de manera particular a las trabajadoras, es decir, a las mujeres que nos desempeñamos en los espacios productivos, puesto que, como lo dijo mi compañera en precedencia, para nadie es un secreto que las mujeres somos más frecuentemente sometidas a vejámenes y a conductas que pueden catalogarse como acoso o violencia en el trabajo. Y se incentiva a los sindicatos a integrarse a este tipo de políticas de prevención o erradicación del acoso y la violencia en el trabajo a través de la formulación de campañas de sensibilización, de la integración de componentes de prevención dentro de los pliegos de peticiones que son presentadas en las negociaciones colectivas para generar medidas constructivas que fortalezcan de manera eficiente espacios saludables que favorezcan la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Eso sí, en no pocas ocasiones teniendo que desafiar con frecuencia las formas institucionales y estructurales de discriminación contra los trabajadores. Igualmente en ese informe se establecieron o se determinaron tres objetivos relacionados de manera clara. El primero era mostrar el papel que los sindicatos juegan para prevenir y luchar contra la violencia en el trabajo, compartir experiencias de aprendizaje, promover debates y mejorar el rol de los sindicatos a un plano más activo, abordando de manera sistemática la prevención y eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo. Igualmente, ese informe tenía tres objetivos, cuál era mostrar el papel de los sindicatos en la prevención y lucha contra la violencia en el trabajo, facilitar la integración de los factores de prevención a través de la gestación de campañas educativas con las bases sindicales, fomentando relaciones saludables incluso dentro de los mismos sindicatos. De esa manera fue que posteriormente, y como se especificó por mi compañera en el año 2019, fueron expedidas tanto el convenio 190 como la recomendación 206 del 2019 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso. Como fue expuesto por mi compañera en precedencia, aspectos muy relevantes e importantes del convenio, yo tengo en mi temática la importancia de resaltar los puntos más relevantes de la recomendación 206 del 2019, que básicamente desarrolla como principios fundamentales la adopción y aplicación del enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género, puesto que lo hemos venido insistiendo reiteradamente, son las mujeres en los espacios laborales las que más son llevadas a vivir este tipo de situaciones que en no pocas ocasiones son toleradas o permitidas por los empleadores. Igualmente, se establece que la violencia de género debería abordarse desde un campo preventivo, sancionatorio, conllevándolo incluso al derecho penal si este procedía a la creación de tipos penales que tiendan a sancionar este tipo de conductas y la integración del componente de prevención en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Igualmente, debería fomentarse la participación de los trabajadores en la elaboración, aplicación y el seguimiento de la política del lugar de trabajo respecto a la cero tolerancia de conductas de acoso y violencia en el trabajo, el diseño y aplicación de programas de prevención de la violencia y el acoso, y si era procedente establecer mecanismos que facilitaran la medición de estos índices de prevención. Definir derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores a través de la catalogación de conductas claras que puedan ser definidas como acoso laboral con miras a generar ámbitos de prevención claros. Discúlpame. Para recordarte que no...
Perdón. Para recordarte que nos quedan 5 minutos. Ya, ok, perfecto. De esa manera, entonces, la recomendación 206 del 2019 viene a complementar o a integrar de una manera más efectiva lo que se ha realizado, se ha generado a través del convenio. Igualmente, ¿de qué manera se ha integrado esta disposición a nivel nacional? Pues en Colombia tenemos una ley específica de prevención y sanción del acoso laboral especializada y concretada en la ley 1010 del 2006. Y de igual manera se han desarrollado de manera paulatina normas técnicas especiales en manejo y prevención del riesgo psicosocial, como por ejemplo la resolución 2646 del 2008, mediante la cual se establecieron disposiciones y se definieron responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que básicamente implican la integración del componente de prevención en la aplicación de diagnósticos medibles, como es la batería de manejo y prevención de riesgo psicosocial, que está constituida por una serie de encuestas o preguntas que se formulan a los empleados con el objeto o de los trabajadores con el objeto de generar matrices de riesgo que permitan a los empresarios o a los empleadores diseñar mecanismos de prevención y erradicación de esos factores de riesgo más comunes en el ámbito laboral. La ley 1616 del 2013 respecto a la promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental en el ámbito laboral, que apenas se está desarrollando, se está integrando en el campo de la prevención, por ejemplo, en rama judicial. La resolución 2404 del 22 de julio del 2019, mediante la cual el Ministerio de la Protección Social adoptó y actualizó la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial en la guía técnica. Y de manera final, ¿qué ha hecho Azonal Judicial con base en todas estas disposiciones o la articulación práctica que debe darse del convenio 190 como la recomendación 206? Pues básicamente iniciamos formulando una campaña que se llama Despachos Garantes, que era una campaña audiovisual, lúdica, pedagógica, que trataba de informar y socializar a todos los empleados y funcionarios de la rama judicial el ámbito de aplicación de la ley 1010 del 2006. Posteriormente empezamos a integrar y a desarrollar todos los componentes de las resoluciones emitidas anteriormente en cuanto al enfoque preventivo del acoso y la violencia en el trabajo, desde la aplicación de instrumentos técnicos, haciéndonos el acompañamiento con la administradora de riesgos laborales. O sea, el campo experimental de este tipo de mecanismos está siendo articulado a través de la administradora de riesgos laborales, que se encarga de suministrar los servicios de prevención en la rama judicial. Con base en eso se han expedido circulares, por ejemplo, de cero tolerancia frente al acoso y la violencia en el trabajo, que es de obligatoria observancia a nivel nacional. Se ha incorporado el componente de la batería de riesgo psicosocial y se está aplicando a la generalidad de la población judicial a nivel nacional. Estamos esperando sus resultados para adoptar la matriz de riesgos y con base en ellas generar los espacios de solución que deberán adoptarse. Básicamente es eso lo que quería compartirles en esta oportunidad y muchas gracias por la invitación.